Gracias. Bien. Bienvenidos todas, todos, todes a este ciclo de conferencias. Estamos muy contentas de que nos acompañen en esta iniciativa. Vamos a dar inicio con el programa. El día de hoy corresponde la charla con una gran invitada, Diana Gutiérrez, que nos va a estar compartiendo sus experiencias. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por invitarme. Y de nada. Y también nos van a estar acompañando quienes van a tomar el cargo de la mesa, nuestras compañeras Sandra Mendoza Romero. Hola, Sandra. Hola, muy buenos días a todas. Gracias, Sandra. A Susana Vázquez Herrera. Hola, Susana. Hola. Y a María Guadalupe Hernández, que también está aquí. Hola, buen día, un placer. Muchas gracias, chicas. Y bueno, me gustaría dar como una breve explicación de dónde o cuál es el objetivo de este evento. Parte de la iniciativa de darnos o crear este espacio donde se puedan compartir experiencias, expectativas, reflexiones, ¿no? Sobre lo que significa la creación y especialmente en cuanto a la literatura, tiene que ver con esto de encontrarnos la manera de recrearnos, pero sobre todo como de un tipo de ejercicio de libertad, ¿no? Y no de una forma solamente terapéutica, sino también nos parece como de una forma social, porque tiene que ver con también luchas y resistencias que se dan desde lo individual a lo colectivo. Y me parecía pertinente justo como traer a colación un texto de Joanna Ross que se pregunta o trata de explorar aquellas formas que se utilizaron justo para acabar con la escritura de las mujeres. Y una de estas fórmulas tenía que ver precisamente con negar la autoría femenina, ¿no? Y que una forma de esta negación siempre ha sido el asumir que cuando suceden estos actos de creación tiene que ver con algo extraordinario, ¿no? Con algo anormal, con algo que está fuera de lo común, ¿no? Y que es una manera también de decirnos, bueno, o de reconocer, sí hay esa posibilidad de que un género que no sea el masculino pueda crear, ¿no? Y pueda imaginar, etcétera, pero no debería de hacerlo. Y voy a citar esta parte en específico donde dice, y sin embargo escriben los grupos inadecuados por su sexo, su color, su clase social. A veces trabajan, se escapan, sudan, van a hurtadillas, osan pasar de largo por todas las prohibiciones informales para crear algo que tiene el valor correcto, es decir, hacen arte. Y pensábamos que son estas estrategias que muchas veces tratamos de encontrar justo para no permitir que se acabe con este proceso de creación, ¿no? A veces enfrentando diversas adversidades, como lo que ha sido también el tema de la salud, ¿no? Que ahora lo estábamos comentando, económico, también por las condiciones sociales, ¿no? Aquellas prohibiciones o obstáculos que vamos enfrentando, pero que cuando tenemos como este deseo por querer expresarnos, siempre buscamos de las formas, a veces no las más afortunadas, pero sí con ese afán de querer crear, encontramos esas estrategias. Y creo que precisamente como mencionaba Rosario Castellanos en algún tiempo, siempre es importante buscar otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Pues hasta aquí dejo mi intervención. Agradezco mucho a la compañía de todos los que están dentro de la sala y también nos están viendo por el canal de YouTube. Y adelante, chicas, las dejo a su cargo a la mesa. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, un gusto, la verdad, qué emoción tenerla aquí con nosotras presente. Yo quiero empezar pues haciéndole una pregunta básica. Para usted, ¿qué significa el ser escritora? Es una pregunta que me remueve en mi cabeza. Me gustaría saberlo.
Gracias María Guadalupe, gracias Diana. Me gustaría, antes de contestar a tu pregunta, María Guadalupe, pues agradecerles a todas ustedes que están hoy aquí, pues curiosas, ¿no? Y ejercitando su capacidad de curiosidad, que siempre es algo que se celebra y que se resiste, ¿no? Es una cualidad de resistencia que yo valoro muchísimo. Y darnos esa posibilidad de hoy, un lunes, ¿no? Un lunes a las 12 del mediodía, poder un poco hablar acerca del acto creativo, de la escritura, de la literatura. Bueno, es algo muy hermoso, ¿no? Me emociona realmente porque va un poco en contra, ¿no? O sea, un poco en contra como de todo el ritmo del capitalista, del trabajo, de producir, ¿no? Que ahorita, pues, en un inicio de semana tendremos que todos estar supuestamente ya sea tomando clases o trabajando, produciendo, ¿no? O sea, algo, y realmente destinar un espacio para poder un poco sentarnos y reflexionar y pensar y sentir, bueno, para mí es un gran privilegio estar el día de hoy con ustedes y además eso, ser la primera en abrir este ciclo, bueno, pues también creo que es tan bonito que se llama Vivir, Resistir y Gozar, porque para mí precisamente en eso consiste la vida, ¿no? Un poco en resistir y en gozar, y sobre todo en gozar hasta la resistencia. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, Sandra, Susana, María Guadalupe, en general, gracias por conducir esta mesa, o bueno, esta charla. Y bueno, para mí ser escritora, pues definitivamente es un privilegio y es maravilloso también. O sea, más que, pues yo podría decir, o te podría decir, pues es un oficio, ¿no? Como cualquier otro, como el oficio del médico, una profesión, porque también se estudia, porque también se aprende, porque también se tiene cierta técnica para ejecutarla, pero en mi caso, y un poco como lo que estábamos hablando, ser escritor y dedicar tu vida un poco a la creación artística, ¿no? En primer lugar, es un poco imposible en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? O sea, porque no hay, preguntémosle a cualquiera de los escritores o escritoras en la actualidad, pues, ¿quién vive, no? ¿Quién vive realmente de nada más escribir, salvo que sea escribiendo, pues, un montón también de reseñas, un montón de, ¿no? O sea, otro trabajo que se tiene que generar para poder salir adelante. Y pregúntale también a cualquiera de nosotras y nosotros, pues, ¿qué nos gustaría estar haciendo? Pues a lo mejor nada más los que se dedican a la poesía escribiendo poesía, a los narradores escribiendo narrativa, pues cuentos, novela, los ensayistas, pues ensayo. Eso es un poco como el punto ideal, ¿no? Que para todos. Entonces, sí lo es, o sea, diría que ser escritora para mí es de primera instancia un oficio, pues una profesión, tal cual, o sea, si nos ponemos así como definición de diccionario, pues sí, o sea, es mi oficio, es a lo que me dedico, es una gran, además es algo muy divertido, ¿no? En ese sentido, porque muchos dicen, también he oído que, pues es lo que sé mejor hacer, y yo creo que no, yo creo que yo tendría otras aptitudes, incluso a veces hasta mejores, pero el hecho de que haya en mí como un pulso, ¿no? Una especie de necesidad de expresarme y de transmitir a través del lenguaje y de las palabras, ideas y emociones, es una necesidad, pues se ha convertido como también en un reto, ¿no? Ser escritora para mí ha sido un reto porque no es lo que se me da más sencillo ni más fácil, ¿eh? O sea, no soy una iluminada, ni me llegó así, nací escritora y tengo todo el talento, no cuesta mucho trabajo, pues, o sea, pero por eso, ¿no? Porque me gusta mucho hacerlo bien, obviamente me gusta entregar obras y piezas, digamos, que signifiquen algo, ¿no? En este contexto en el que vivimos también, a pesar de que necesariamente a lo mejor no refieren de manera literal a un estado de cosas actual, ¿no? O sea, como en la situación en la que vivimos, pero que también tengan ese significado en este contexto, en este tiempo, en este año, en esta época, pues, en este siglo, así decirlo, ¿no? Entonces, no es lo que mejor me sale,
y sin embargo me esfuerzo, trabajo día con día. Es una chamba de diario, ¿no? Es una chamba de hacerlo de manera cotidiana, como decía un poco Diana, de a veces encontrar las maneras, ¿no? O sea, los espacios, ¿no? Yo me gustaría, por ejemplo, decir que tengo una rutina muy concreta pues, de hacerlo diario, a cierta hora, de cierta oración. Y sí, o sea, hay temporadas en donde sí lo llego a lograr, y la verdad es que me convierto en una muy buena persona. Sobre todo me he dado cuenta que cuando escribo me convierto en una mejor persona, porque cuando no lo estoy haciendo, de verdad que soy horrible, ¿no? O sea, entonces, pues, digamos que eso es un poco cuando soy escritora, que es también esa práctica literal de ponerme, sentarme a escribir, ya sea a mano o en una computadora, eso también es ser escritora, ¿no? Para mí. Y cuando no soy escritora, pues me siento, soy fea persona, pues, ¿no? De verdad que me molesta, ¿no? No poder hacerlo, y sin embargo no puedo dejar de hacerlo. Entonces ahí estoy buscando las maneras, los espacios, porque yo decía, no se puede vivir desgraciadamente tal cual de nada más escribir ficción, ¿no? Entonces hay que hacer otros textos, hay que dar clases, hay que dar talleres, hay que un poco hay que editar libros, ¿no? Yo fui editora muchos años, de hecho muchos más años antes de que empezara realmente a publicar. Yo acabo de publicar el año pasado, ¿no? Digamos que es muy reciente también. Ser escritora es publicar también necesariamente, ¿no? Porque pues es importante, yo creo que sí, o sea, y ser necia y ser, insisto, aferrada, ¿no? O sea, es una serie de atributos y de defectos también que uno necesita tener para poder dedicarte a la literatura, a escribir, a hacer alguna actividad, o sea, una creación artística, ¿no? Entonces, sí, y es un privilegio también, porque también que dedicarme a escribir, pues no es ni siquiera es tan riesgoso, ¿no? O sea, riesgoso emocionalmente puede ser que sí, porque te conlleva una serie de exploraciones internas, ¿no? O sea, digamos que a la hora de crear lo ideal es eso, es acudir como a las entrañas, pues, ¿no? A la profundidad de tu ser, ¿no? Más sincero, más genuino, y a veces eso puede resultar un poco perturbador o también bellísimo, ¿no? Entonces son esta ida, y sin embargo no es tan riesgoso como si yo me dedicara, no sé, a lo mejor a la herrería, ¿no? O sea, o a alguna otra actividad que me supone un riesgo real hasta físico, ¿no? Entonces, la verdad es que yo agradezco mucho ser escritora en ese sentido, porque sí pone en riesgo siempre emocional, y si no, recordemos digamos, los fantasmas que llevo, ahora que les comentaba yo fuera del aire, que estoy en una investigación acerca con los diarios de Katherine Mansfield y Virginia Woolf. Recordemos qué pasa con Virginia Woolf, ¿no? Cuando ella publica su primer libro, y además lo publica en la editorial de su hermano, y entonces el hermano, resulta que nos hemos enterado en los últimos años que fue una persona que la abusó, ¿no? Entonces, cuando ella publica su primer libro y hace una exploración que además el libro se llama The Voyage Out, el viaje afuera, hace de verdad, profundiza de una manera total en su historia personal, publica el libro y entra en una crisis, una de sus mayores crisis, ¿no? Virginia Woolf. Entonces creo que sí, o sea, no es una profesión tampoco inocua, ¿no? O sea, también corre uno sus peligros al respecto insisto, de lo que genera o de lo que provoca hacer una exploración profunda en las entrañas de una, ¿no? Entonces, que puede ser, insisto, muy luminoso, muy hermoso, pero también pues muy tremendo, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que para mí esencialmente sería todo eso. Espero que no me haya ido me haya así divagado muchísimo, pero sí, yo creo que es una condición y un privilegio. Muchas gracias. Como ya nos había dicho, ser escritor es algo que conlleva mucha disciplina, pasión y compromiso. Es por ello que nosotros vamos a dar una pequeña semblanza acerca de lo que fue o lo que es su trabajo profesional. Pero una persona que encontró en las palabras.
Pero No se antes preocupe. no me digan maestra ni de usted ni nada porque me siento así como de la presidencia y qué horrible. No, ustedes nada más díganme así de tú, Diana, o Vivi, o como quieran llamarme, pero no me ustedes, por favor, muchachos. Ok, Didi. Bueno, una persona que encontró en las palabras la mejor forma de contar una historia. Didi Gutiérrez. Es editora, periodista y escritora. Estudió la carrera de comunicación en la UNAM y creación en la SOGEM. Obtuvo los premios Creadores Ponca en cuento y novela. En 2019 ganó el premio de Crónica P. Carlos Valls. Sus textos se han en La Peste, Punto de Partida, Letras Libres, El Cultural, La Hoja Santa, Revista de la Universidad y en antologías y No te dejaremos ir. Reportera cultural en el periódico Reforma y editora en revistas Picnic, editora editorial en la revista Sexto Piso. Actualmente es directora editorial de Alfonsine sobre moda y humor, Pinche Chica Chica. Su primer libro de cuentos, Los Elegantes, fue publicado por Paraíso, Perdido en 2021. Y es por eso que la hacen una gran mujer que representa lo que es el esfuerzo que nosotros tenemos para seguir y luchar por lo que realmente queremos ser y cumplir nuestros sueños. Usted, siendo yo, ya ha cumplido la mayoría y hizo tener muchísimos más y espero los cumpla. Gracias. Ay, gracias. Qué linda. Gracias, Susana. Qué linda. Semblanza. Recordamos a todos los públicos que está abierto Ay, no la escucho. Perdón. Disculpe, no enorme disculpa. Solo para recordarles a toda nuestra audiencia que el chat queda abierto a cualquier intervención o pregunta que les llegue a surgir. Bueno, un gusto escuchar su historia de qué le pasó a usted o qué significa usted para ser escritora, ¿no? Una pregunta que yo también tengo relacionado a ello, ¿qué fue la pasión que la motivó a escribir, ¿no? ¿Cuál fue el autor, la autora o aquella vivencia que pasó usted para llegar a esto, a ser una gran escritora? Ay, pues, háblame tú. No te preocupes. Porque además eso, ¿no? La literatura es otra de las profesiones que no te necesitan hablar como maestro de maestro, ¿no? Aunque hay muchos que te hablan así de esto. No es necesario, de verdad, estamos en confianza y ni soy licenciada en literatura ni nada, entonces realmente en confianza. Y pues a mí lo que realmente me enamoró puedo decir que quizá de ahí se faltó como interés en escribir en la literatura, pues evidentemente fueron o sea, pues yo creo que el entorno en el que me desarrollé como niña influyó muchísimo, ¿no? En mis intereses como escritora, sobre todo porque creo que ya lo he contado varias veces, mis papás son médicos y entonces ellos contaban, antes de que yo ni siquiera aprendiera a leer, escuchaba las historias que ellos contaban a la hora de la comida, cuando nos sentábamos a la mesa, y de manera muy pues normal y como trabajaban en el mismo lugar, en un centro de salud, aquí cerca de la casa, no, cerca de su casa en ese entonces, compartían y conocían, ¿no? Tenían como gente común que los conocía y ellos mismos veían a sus pacientes, entonces pues hablaban de personajes, ¿no? O sea, hablaban de historias y además de historias muy aterradoras la mayoría de las veces, porque pues cuando uno va al médico, usualmente, pues no es porque se sienta muy bien, ¿verdad? Sino al contrario. Y entonces, pues yo crecí con ese temor o sea, yo me volví una niña muy hipocondríaca en ese sentido, porque pues claro que yo pensaba que ya me habían salido tumores por todos lados, porque veía
clavícula y pensaba que ya tenía, pero es que fantaseaba muchísimo, ¿no? Alrededor de todas esas historias que para mí, si bien eran reales, también tenían como cierta dosis de ficción en tanto eran perfectamente voladas, o sea, eran, sí, digamos que eran historias de terror y yo creo que sí, el terror fue un poco como lo que me llamó mucho la atención de las historias. Por otro lado, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, ella nació en un pueblo de Guerrero y se fue a otro pueblo a vivir, a crecer en Tlaxcala. Y ella, por ejemplo, tenía un manejo del lenguaje, yo me acuerdo. Ahora, bueno, se superó bueno, digamos que salió del campo y demás, pero llegó a la ciudad y en la ciudad pudo hacer una carrera. Se volvió doctora, pero ella ha tenido a lo largo, desde que yo la conozco, tiene un manejo del lenguaje muy peculiar. O sea, siempre recuerdo que de niña se sacaba unas palabras así, que si el sobre todo, ¿no? O sea, como palabras pues muy poco comunes, o sea, de uso poco común, como en el español, que a mí también siempre me llamaban la atención porque no lo comprendía, ¿no? Y me parecían encantadoras, entonces me daba mucha risa. Y evidentemente también, pues eso, ¿no? Las lecturas, digamos que para yo entrar a escribir tuve que primeramente tener el amor de la lectura. No me volví escritora de la nada, sino al ser lectora, al escuchar historias y al vincularme con el lenguaje de maneras igual curiosas y como entretenidas. Entonces ese fue como mi entrada, ¿no? O sea, ya después, obviamente cuando crecí, porque igual las historias que mi papá me leía, no sé, en las noches, como a muchos niños tuvimos igual pues el gusto o el privilegio de contar con un padre que en las noches o una mamá que en las noches antes de dormir nos contaba historias o nos leía un cuento y demás. Yo creo que eso de verdad es una de las prácticas que hay que volverla casi que anuncio en la televisión, ¿no? O sea, porque es que se toma muy poco en cuenta y yo creo que esa práctica de verdad, donde contactas emotivamente con un niño, ¿no? O sea, con un niño, al ser tu progenitor o tu madre, tu padre, quien te acerca a esas historias tan fantásticas y el uso del lenguaje y las palabras, es algo que de verdad deja marcas brutales, o sea, imborrables, ¿no? O sea, porque yo de verdad me acuerdo que mi papá siempre ha sido una persona un poco tal igual tímida, como callada, ¿no? O sea, como que él es más de acción, más que de hablar. Y entonces cuando me acuerdo mucho que en las noches, cuando le tocaba bueno, me iba yo a dormir, él me acostaba y me empezaba a contar un cuento, ¿no? Alguna historia, y yo pensaba que de verdad que los libros hablaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, como toda esta imaginación de pensar que los libros no hablaban y que además tenían la voz de mi papá o que le cedían de alguna forma su voz los libros a mi papá porque era cuando más lo oía, ¿no? O sea, de por sí era callado, pero en la noche uno hablaba y se explayaba y obviamente porque toda esa gran riqueza de vocabulario y de historias pues provenía de un libro, ¿no? Entonces eso para mí era muy significativo y me enamoraba mucho porque conecta emotivamente y cuando se sabe perfectamente que cuando uno conecta emotivamente con algo se vuelve imborrable, ¿no? Entonces, insisto, yo la forma en que antes de volverme escritora me volví una lectora y una amante, o sea, una de verdad fanática de las historias y de las palabras y del lenguaje, porque eso, ¿no? Porque estaba rodeada tanto de la parte oral, ¿no? Que tenía que ver con estas charlas que de pronto ellos entablaban acerca de sus casos médicos, que eran igualmente fascinantes, pero igualmente terroríficos. Por otro lado, las historias, también como orales, que mi papá hacía de la lectura de libros en las noches. Y también, ahora que me doy cuenta, es todo oral. O sea, digamos que el gusto fue a partir de oírlo, ¿no? Y estas palabras que les digo de mi mamá, ¿no? Que siempre ha usado expresiones que dicen, pues es que en mi pueblo se decía tal, ¿no? Y es que no sé qué. Y entonces se usaban estas palabras, o estas no tanto, o esta que era ni siquiera de su pueblo, sino que se la sacó y la aprendió en una lectura, cuando igual también leía, porque cuando eran muy jóvenes mis papás eran bastante lectores, ya después que se enrolan en su carrera y demás, que la medicina, la verdad es una de las carreras también muy exigentes y absorbentes, pues dejaron un poco de lado la lectura, siguieron leyendo mucho periódico, pero ya libros no tanto.
Entonces fue ahí cuando yo ya entro y también la influencia de mis hermanos, ¿no? Porque yo soy la hija menor y tengo 2 hermanos mayores, una hermana y un hermano. Y me acuerdo que cuando yo ya empiezo a agarrar el gusto, el primer libro que me gusta mucho, mucho y que lo leo en la escuela es El mío Cid, curiosamente una novela de caballería, y La Celestina. Me acuerdo mucho de esas dos lecturas que evidentemente pues eran de carácter caballeresco y demás, pero que también me enamoran por las aventuras, ¿no? O sea, porque este es este caballero cuyo fin, bueno, ahora habría que deconstruir un poco, pero por ejemplo La Celestina está increíble, ¿no? Porque es una de las, pues, casi que queer, ¿no? Tiene todo un trasfondo ahí, ¿no? Medio o sea, está bien interesante, realmente ahora lo veo ahora, en ese momento pues no lo veía, pero ahora que lo recuerdo digo, wow, ¿no? ¿Qué libros tan más interesantes? Y que bueno, fueron libros que yo me acerqué obviamente a ellos por la escuela, porque me los dejaron, pero de verdad que me fascinaron, ¿no? Entonces cuando ya empiezo yo a querer mis propios libros, pues me compro uno en un supermercado, en Gigante, no me acuerdo. Bueno, le pido a mis papás que me lo compren, y es un librito de cuentos, y son cuentitos realistas. Y yo cuando los empiezo a leer digo, ching, qué desilusión. Qué un poco de desilusión, porque claro, había estado ya como con estas grandes historias, ¿no? De aventuras, de terror, no, o sea, que yo digo, bueno, y estoy como de viaje en el metro, porque me acuerdo que venía un cuentito no recuerdo quién era el autor, creo que Gerardo de la Torre, que bueno, también obviamente gran maestro, pero que yo tuve el placer de conocerlo después en mis clases, pero en ese entonces me pareció así descolorido y desválido, porque claro, yo quería algo bien así, ¿no? Estridente y love y de aventuras y de salir. Y bueno, era un viaje interior, es que nada, porque pues era un género real, un poco más realista, un viaje interior a partir de un viaje en el metro, ¿no? Entonces, pues decía, está padre, pero pues, no, o sea, eso cualquiera, un poco esa era mi idea. Y ya, después pues seguía haciendo yo mis propias historias, pero como diversión, o sea, yo acudía a eso, a la escritura como eso, como un espacio de gran diversión ahí fue cuando ya digo, bueno, si él lo hace, pues yo también, ¿saben? O sea, un poco me desilusiona, pero también me dio o sea, como que me abrió esa posibilidad de decir, bueno, pero si esto es una historia y está pública, o sea, wow, entonces yo también lo puedo hacer, ¿no? Porque todavía las de caballería me parecían un poco alejados a mis capacidades, entonces yo decía, no, es que eso lo escribe una persona muy loca, ¿no? O una persona que está así, salió de viaje y hizo todo eso y no sé qué, pero en realidad pues, me parece también todavía muy alejado de las posibilidades que yo pudiera tener de escribirlo. Y en el momento en que me enfrento con esta literatura un poquito más realista, Las batallas en el desierto, ¿no? De José Emilio Pacheco, porque además era lo que había. La verdad es que ya a mí me hubiera encantado decir, pues me acerqué pues primero a Rosario Castellanos. La verdad es que no, por lo menos en mi generación, pues no era lo común, ¿no? Entonces todo lo que había era todos estos autores, ¿no? De un canon de alguna forma. Entonces, cuando yo veo que lo están haciendo, y me parece hasta poco, insisto, yo no era nada, o sea, era una chavilla, ¿no? En ese entonces no tenía ningún conocimiento, pero decía, bueno, pues está divertida su historia del metro, pero pues me gusta más la Celestina, que la hace ahí con el amor y que la hace de intermediaria y les da así pócimas, ¿no? Entonces está bien divertida, ¿no? Pero también, insisto, me dio esa entrada, ¿no? O sea, dije, bueno, si esto es lo que están haciendo, pues yo también lo puedo escribir, ¿no? Y ya, o sea, de ahí empecé a hacer como mis pequeñas historias, eso era pues como la secu, un prepa, ¿no? O sea, como que me la pasé haciendo así, historias, en la prepa me ganó ahí por ahí un premito, ¿no? Un premiecillo sobre escribir porque me seguía gustando. Y ya, después me alejo, o sea, ya que decido que, bueno, más bien se acerca a la carrera, pues yo no creía que se podía uno dedicar pues propiamente a eso, ¿no? O sea, sino que pues era algún gozo de hacerlo en tu casa, de leer, y que quien lo hacía pues era, insisto, yo sí tenía como una idea de no profesional, o sea, de no se puede vivir de eso, no como una carrera, sino como un gozo, o sea, porque el gozo que me había propiciado como mis lecturas a lo largo del tiempo y lo que yo vinculaba a la literatura que tenía que ver con algo más emotivo, jamás pensé que tuviera que ver, o sea, que pudiera estar ligado con el dinero. O sea, era muy tonto, pero
pero no pensaba, o sea, decía, bueno, esto no lo pagan, ¿no? O sea, esto se hace ya, pero no creo que se pague, o haya un intercambio económico y demás. Entonces no estudié, ni siquiera sabía que había carrera de letras, o sea, así a ese nivel. Entonces, pues me metí a periodismo, que pues era un poco a lo que yo ya estaba más cercana, porque insisto, como en mi familia siempre se leyó el periódico y siempre había un periódico ahí, eso y la revista de selecciones. Entonces, como que yo decía, bueno, pues ese es el tipo de ahora, digamos, uno transforma esas lecturas a eso. Y ya, estudié periodismo, pero pues no, la tacha de la literatura pues me explotó muy pronto, ¿no? Ahí mismo. Y, y dije, chin, bueno, creo que está padre hacer periodismo, pero sí me sigue gustando mucho la literatura. Y entonces me enteré que había letras y dije, bueno, pues la regué, no la regué, pero sí dije, bueno, pero pues hay tiempo para todo, ¿no? Me he hecho la carrera y ya cuando termine la carrera, pues me meto a otra cosa, si se puede dar una segunda carrera, si no, pues ahí le investigo. Y también disfruto muchísimo mi carrera como periodista, porque además me he dado cuenta también con el tiempo que ha sido súper útil, ¿no? O sea, a la hora de también de crear y de escribir ficción, me ha funcionado mucho y casi que también te puede dar como un estilo pues peculiar, porque además conocí ahí en la carrera, pues eso, a todos estos escritores que eran escritores y habían sido periodistas, ¿no? También. O sea, desde igual García Márquez, insisto, perdón que mencione puros varones, pero es que era eso, ¿no? O sea, yo me conozco a García Márquez ahí, que a Leila Guerriero ya la conocí ya muy antes de mi carrera, y también ahí me quedé, bueno, pasmadísima de conocerla y de saber que ella, pues también en ese entonces todavía no publicaba nada propiamente literario, pero tenía un librazo que tenía que había publicado en Busquets, creo, que era sobre no recuerdo el nombre, pero sobre una ola de suicidios que había sucedido en Argentina, en un pueblito. Entonces era algo así como una historia. Entonces dije, no, pues no estuvo tan mal y además sí se puede usar como tanto las herramientas y la técnica de una con la otra y la otra con la otra, ¿no? Entonces, pues ya, ahí fue como mi entrada. Muchas gracias, Vivi. No sé si ya me escuchen. Tenía por ahí un pequeño problemita con el audio. Sí, ya, muchas gracias. Tuve que cambiar de... Ya tenemos preguntas de nuestra audiencia y la primera es a nombre de la maestra Ignacia Morales. Ella nos dice, hola Diana, qué gusto. Tengo una pregunta. A mí me gusta la novela histórica y la crónica también, pero me gustaría tener alguna recomendación sobre cómo poner a dialogar a los personajes, en qué momento entra uno y luego el otro diálogo. Ok, muchas gracias por su pregunta, profesora, mucho gusto. Si entendí bien, entonces, ¿le gusta la novela histórica y la crónica? Es que se cortó un poquitito, pero... Sí, por favor. Ajá, sí. Ok. ¿Y cómo poner a dialogar a los personajes en la crónica o en la novela histórica? ¿O en qué sentido sería? Porque, bueno, a ver, o sea, digamos que está la crónica, precisamente literaria, en donde una de las técnicas que se utiliza pues para narrar, ¿no? O sea, es precisamente utilizar el diálogo, ¿no? O sea, porque usualmente cuando en la crónica queremos poner una escena, casi siempre acudimos a otra técnica que es, pues, la cita, ¿no? O sea, como una cita y dijo, ¿no? O sea, es como el típico recurso que se utiliza sobre todo en el periodismo. Vas a citar algo y entonces es esta, pues sí, o sea, lo que dijo tal persona y ya. Pero creo que el diálogo, en el caso de la crónica, si entiendo bien la pregunta, por lo menos lo que yo he visto en otras escritoras y escritores y en mi caso, funciona muchísimo para ambientar una escena, o sea, como a crear una escena, ¿no? O sea, porque lo que pasa un poco con la cita en la crónica es que se queda como volando, ¿no? O sea, es como si de pronto apareciera medio una voz medio fantasmal y dijo, ¿no? O aseveró, o afirmó, ¿no? Y ahí se queda, y casi siempre nada más es como el dijo, y vas metiendo, pero el recurso del diálogo lo que permite es precisamente generar una escena, ¿no? Una escena que es también un poco la naturaleza de la crónica. O sea, el chiste de la crónica
en términos estructurales, pues tiene otros, pero en términos de forma, por así decirlo, pues es precisamente un recuento, de alguna forma, sí, un recuento de escenas de un determinado hecho, ¿no? O sea, en términos muy concretos es eso. Entonces, sí, de hecho es el recurso que más se emplea en la crónica, es el diálogo, ¿no? Es el diálogo entre dos personajes, y eso, pues básicamente, pues es volverlo, es que es distinto, ¿no? Si estamos hablando de novela histórica y novela, los fines de la novela histórica y la crónica casi que son, no los mismos, pero sí en el sentido de que tiene que ser una novela histórica donde casi que los hechos son exactamente como sucedieron o supuestamente como sucedieron a partir de una documentación. Un poco también pasa en la crónica, que sí tienen que ser hechos que sucedieron, que están comprobables y que, ¿no? O sea, a partir de la observación o también de la investigación. Entonces, ahí los diálogos tendrían que ser, idealmente en la ficción, por ejemplo, los diálogos de lo que he leído en mis autoras y autores preferidos, son diálogos que dicen menos, o sea, dicen más a partir de lo menos, ¿no? O sea, no son diálogos literales, quiero decir, no es así de, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Porque eso es una comunicación fáctica que dice tal cual lo que es. Usualmente, nosotros mismos, en la realidad, nosotras no decimos lo que queremos, o sea, salvo esta comunicación fáctica que les acabo de decir, de hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿no? Pero de ahí en fuera, usualmente estamos diciendo muchísimas cosas a partir de decirle a alguien, cierra la ventana, ¿no? Y a lo mejor no es que cierre la ventana, o sea, yo no le digo a mi novio, no sé, cierra la ventana y ya, a veces sí, porque me da frío o porque tengo frío, pero a lo mejor no ese día, a partir del contexto donde se genera toda esa escena, toda esa historia, cerrar la ventana, decirle o pedirle a alguien que cierre la ventana, tiene que ver con, vamos a hablar, ¿no? O sea, está comunicándole, no quiero que se escuche y entonces vamos a hablar. O sea, no te estoy diciendo, vamos a hablar hoy, sino al decir cierra la ventana, ya esa persona comprende que hay otro significado, digamos, connotativo, ¿no? Es la connotación y la denotación, el lenguaje connotativo, el discurso connotativo y el discurso denotativo, ¿no? O sea, no estoy diciendo lo que realmente estoy diciendo y sí lo estoy diciendo. Entonces, un poco ese, según yo, es el chiste de los diálogos en la ficción, ¿no? O sea, es no decir lo evidente a partir de lo evidente, es no decir lo que es, no decir lo que es, pero sí saber qué es lo que quieres decir, ¿no? O sea, insisto, esto de cierra la ventana no es cierra la ventana, sino es vamos a hablar, ¿no? Entonces, porque así nos expresamos siempre. Entonces, en los diálogos, lo que pasa a partir de la información que usted me da, profesora, de la crónica y de la novela histórica, la cosa ahí es que no hay ficción, ¿no? Y en la ficción, pues, necesariamente tendríamos que añadir pues sí, una especie de diálogo, si quisiéramos, un poco sí, igual en este sentido de decirnos lo que no se dice, de no decir lo que se dice, ¿no? Pero también ser muy fiel, ¿no? O sea, como muy fiel a los hechos, porque pues es un poco lo que tienen estos géneros, ¿no? La novela histórica y la crónica refieren necesariamente a eventos o a situaciones que sucedían en la realidad, lo cual no pasa en la ficción, y en la ficción pues tenemos más esa libertad, ¿no? Espero que haya sido un poco claro. Bueno, muchas gracias. Espero le haya contestado a la pregunta de la profesora Ignacia. La profesora Ignacia acaba de decir que claro que sí, que muchas gracias. Ay, muchas gracias, Ignacia. Yo tengo otra duda. Claro. Cuando usted, bueno, disculpe la costumbre de decir usted, cuando agarra la pluma para empezar a hacer sus ideas, cuáles son las emociones que usted le transmite a sus escritos, qué pasa por sus pensamientos, cómo es que deja volar todas estas ideas. A mí me gustaría saberlo. Mira, gracias por la pregunta, María Guadalupe. Como les decía, no sé si fue al aire o ya no al aire o no me acuerdo, pero porque como estábamos igual platicando, pero como les decía hace rato, la mayor parte del tiempo en mi proceso escritural
digamos que mi vida, o digamos que a lo largo del año, no sé, de mi vida, hay ciertos momentos en los que puedo dedicarme de manera muy concreta a escribir, o sea, a producir la obra. Pero no son muchos, o sea, pero cuando lo estoy haciendo, sí, como agarro una especie de como de rutina y entonces es así casi que me siento en las mañanas y estoy a lo largo de unas 2, 3 horas más o menos frente a mi computadora o a mano, ¿no? Porque también me gusta mucho escribir a mano. Entonces, o en el teléfono también ya me ha dado como por las notitas estar así, ¿no? Es otra forma también que he encontrado muy útil, sobre todo cuando no traigo libreta o algo, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo, pues desgraciadamente no es así. Y paso periodos incluso, o sea, digamos que hay otros periodos en donde igual no tengo esa rutina, pero trato de encontrar espacios de pronto en ciertos momentos y me pongo a escribir un ratito, aunque sea media hora, ¿no? Cuando hay mucho trabajo y demás. Y hay otros donde de plano no hago nada, o sea, no produzco en términos materiales, no estoy escribiendo, no estoy tecleando, no estoy así, y que además soy una persona horrible. Creo que sí lo dije al aire o no. Bueno, lo comento ahora, lo confieso, ya ni modo. Soy una persona horrible. Entonces, ¿por qué? Porque me enoja mucho no estarlo haciendo. Y, pero en ese momento, o sea, cuando no estoy escribiendo literalmente, o sea, sino estoy produciendo estas ideas precisamente, o sea, estos pensamientos, estas ideas, siempre hay algo que está rondando en mis emociones también que va a decantarse finalmente en un momento dado y voy a llegar y hacerlo. Creo que ese es a pesar de que soy una persona horrible en esos momentos, debo confesar que también son espacios muy necesarios para la creación, por lo menos para la mía, porque me permiten, insisto, como estar peloteando, estar resolviendo, estar imaginando, estar pensando qué es lo que voy a llegar de pronto, cuando haya oportunidad en el papel, en la computadora, pues vaciarlo, ¿no? O sea, como darle una especie de, no de orden, porque no es cierto, pero sí una especie como de esto, de estarlo masticando, ¿no? En la cabeza, todo el tiempo de, bueno, esta historia, tengo esta imagen, ¿no? Que a lo mejor a partir de esa imagen contemplo la imagen, o sea, si es una imagen muy llamativa para mí que puede detonar una historia, paso contemplando esa imagen, aunque no necesariamente esté escribiendo nada, pero han sido momentos muy valiosos en ese sentido, porque me he dado cuenta que cuando finalmente llego a la escritura, o sea, a lo material, pues lo que pasa en mi cabeza es que fluyo completamente. O sea, llego y ya es así, se vacía y entonces estoy de verdad en un estado que creo que han llamado como flujo, creo que le llaman flujo. Hay un psicólogo de la creatividad, no recuerdo que se llama no recuerdo. Sí, tiene un apellido rarísimo. Pero él habla de eso, ¿no? De ese estado en el que uno entra cuando está en el acto creativo, que tiene que ver con la pérdida absoluta de la noción del tiempo y el espacio, ¿no? O sea, ya llega un momento en el que a mí me ha pasado que estoy metida escribiendo y, no sé, mi novio, porque yo vivo con mi novio, me dice, oye, ¿oíste que vino no sé quién y dejó no sé qué? Y ni idea, ¿no? Y para eso tuvieron que tocar el timbre, y para eso tuvieron que, y de verdad, soy una mala persona a veces también hasta cuando escribo, que se me pasa porque estoy tan metida, que por ejemplo se me ha olvidado de pronto darle de comer a mi perrito en ese momento y ya pasó su hora y hasta que termino ya era su hora, ¿no? Entonces es que es eso, o sea, el problema, no el problema, pero sí la condición emocional, mental, sensitiva, donde todos los sentidos están perfectamente abiertos, pero están concentrados en un solo objetivo, ¿no? En este caso, pues escribir, es como si se cerraran hacia todo el exterior. O sea, yo nada más ya estoy en mi espacio y ahí es donde ya, o sea, libero todo lo que estuve peloteando y masticando en mi cabeza durante días y llego y se detona, ¿no? O sea, empiezo esa, de verdad es casi como algo muy mágico, o sea, porque es
Y igual me siento a las 9, 10 de la mañana o 8 de la mañana y termino a las 10 y me doy cuenta que pasó un segundo, ¿no? O sea, me siento literalmente que pasó un segundo. Entonces, o 3 horas y resulta que pasaron, siento que pasó 1 hora y pasaron 4. Entonces, para mí ese es el momento de mayor belleza, por lo menos de mi proceso creativo, cuando sí logro llegar a ese espacio donde físico también y emocional, mental y sensorial, en donde todo está perfectamente como sincronizado y permite fluir, o sea, como que baja toda esa información a lo material, ya no es simplemente como este peloteo intelectual, sino se vuelve ya letra, palabra y algo material y dices, wow, ¿no? O sea, eso es, insisto, creo que hay un psicólogo, pero no recuerdo, que habla mucho de ese estado. Y sí lo he sentido, no es algo que sienta diario tampoco, porque tampoco vamos a decir aquí que todo el tiempo estoy en un estado de creatividad absoluta, o sea, hay momentos que también no se me da, ¿no? Y aunque me enoje, y aunque sea una persona irritante, irritable, porque no puedo escribir o no me sale nada, también he aprendido que es importante también descansar en ese sentido, ¿no? O sea, como permitir que descanse también la sensibilidad y la mente, porque en un estado también como de completa producción es un poco otra vez alinearnos a esta idea de línea de producción de Ford, ¿no? O sea, de producir cosas en serie, y pues tampoco es que sea así, ¿no? Entonces, y lo que sí me ha pasado es que cuando tengo un proyecto muy específico, o sea, si estoy trabajando en una novela nueva o en un libro de cuentos nuevo, ahí es cuando sí destino ciertas cantidades de tiempo y me enfoco muy concretamente a hacerlo. Y también hay que decirlo, no todos los días, cuando a pesar de que tú te hayas ya puesto pues como ese tiempo para producir y para escribir, no todos los días sale. También es muy frustrante, ¿no? Entonces, pero pues es que hay que resistir y hay que seguirlo haciendo, porque me la paso peor si no lo hago, pues, ¿no? A pesar de que me pueda llegar a frustrar un día porque no salió nada, escribí un párrafo y salió horrible, ¿no? Pero no se compara a la sensación que yo tengo cuando no lo estoy haciendo. O sea, cuando no lo estoy haciendo, en serio, nadie me quiere ver, pues. O sea, no, soy una mala, pero o sea, soy persona pues, así, ¿no? Así me enojo y estoy de malas, no. Entonces, eso, o sea, yo creo que mis emociones cuando están más equilibradas es cuando logro, ¿no? Entrar como en ese punto donde todo está ocurriendo y baja en menos de, o sea, en tiempo récord, aunque haya pasado en tiempo real un día, ¿no? O sea, eso es lo que atraviesa mi mente y mis emociones. Muchas gracias, Vivi. Tenemos otra pregunta y una intervención en el chat. Nos comparte Jorge Trujillo, Corriente de Conciencia. Muchas gracias. Y vamos a brindarle espacio al compañero que tiene la mano levantada, Armas Miguel Marcuriel. Adelante y continuamos con la pregunta de Carrera Rodríguez. ¿Sí les parece? Gracias. Sí, hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre lo que nos comentó sobre lo de cómo se inspira y de qué manera obtiene, ¿no? Lo que le motiva, ¿no? A escribir y a crear esta fuente como que de lectura, ¿no? Más que nada. Uh-huh. Y en este espacio que está compartiendo usted sobre la escritura y lo que usted se dedica, yo quería preguntarle hasta qué nivel o de dónde qué tipo de lecturas ha usted como que ha contribuido, o sea, ha leído para llegar a formar, no sé, algo realmente de usted. Así, ¿qué tipo de información le ha podido llegar o tocar para llegar a un nivel de inspiración y crear algo nuevo, algo personal? Muchas gracias por tu pregunta, Miguel.
Fíjate que una persona, o bueno, yo como artista, de pronto siempre estás dudando, ¿no? O sea, siempre estás dudando si realmente ya llegaste a un nivel o un punto en el que estás realmente expresando tu más auténtica voz, ¿no? O sea, si realmente ese es pues tu estilo, ¿no? O sea, si esa es tu forma de transmitir una emoción, una idea, lo que sea que estás tratando de compartir a partir de una creación artística. Yo te puedo decir que no soy ninguna escritora ni con una gran trayectoria todavía, ni soy la más famosa, y si te sirve de algo un poco mi modesta experiencia hasta este momento en el ámbito de las letras, pues en realidad es una voz o digamos que qué tanto abrevo o de qué fuentes me sirven un poco para perfilar mi propia voz y ofrecer como algo muy propio. Es curioso, pero ha sido, pues, yo nací o crecí en una época en la que la televisión fue muy importante, ¿no? O sea, yo nací en los 80s y entonces fue una época en la que la televisión, el cine, todo lo audiovisual tenía como un gran impacto. Entonces puedo decir que mis referentes sí, o sea, sí son los libros, y han sido mis lecturas, evidentemente, pero ya más tarde, pues ya cuando entro un poco a formarme, ¿no? Como escritora, pero creo que todos mis referentes han sido, bueno, buena parte de mis referentes también han sido eso, como pues el radio, ¿no? Por ejemplo, la radio, más bien la radio, programas de radio, recuerdo que había programas de radio, entonces yo sí creo que para que ya pasando un poco ahorita vuelvo a los que son específicamente míos, pero en términos generales yo creo que el artista, para poder configurar una voz propia, sí tiene que, en primer lugar, en la medida de lo posible, pues conocer como las herramientas y la técnica de su arte, ¿no? O sea, de su disciplina, que son muy específicas, ¿no? O sea, para tocar violín necesitas una cierta postura, o sea, de las manos, del cuerpo, ¿no? O sea, eso que hay que aprenderlo. En la escritura, pues hay que aprender técnicas, ¿no? O sea, de tramas, de estructuras, de diálogos, de personajes, ¿no? O sea, que es una formación de alguna forma, sí, de alguna manera, pues muy técnica. Por otro lado, no nada más esa parte técnica, que sí, o sea, que todos los aspirantes a ser artistas de alguna forma, de alguna disciplina, debemos tener, sino también abrir, digamos, ser muy abierto, o sea, es tener una gran apertura hacia todo lo demás. No podemos ceñirnos como a una sola cosa, a un solo ámbito. En la medida de lo posible, yo de verdad considero como una gran cualidad, pues la curiosidad, y la curiosidad de conocer, pues, de todo, de música, de teatro, de danza, de agricultura, de medicina, de ciencia, de física. Es decir, yo creo que uno no sabe lo que es, y es que esto ya es como cuestión ontológico, pero es que uno no sabe qué es hasta que no te zambulles, pues, como en un gran mar de posibilidades, porque mientras estás ceñido en un solo ámbito, crees que eso es lo que eres, y a lo mejor no necesariamente, ¿no? A lo mejor yo nunca había sabido nada de las avestruces, y entonces un día, o sea, yo siento que desde ahorita donde yo no sé nada de avestruces, pues no soy una persona a la que le interesen las avestruces, y eso me define. Pero en realidad, de pronto un día voy no sé, o sea, veo un documental, o voy a un zoológico, o voy a una reserva natural, y me topo con una avestruz, y bueno, me cambia la vida, ¿no? Entonces, todo ese como autodescubrimiento personal sucede siempre como en la práctica. O sea, sucede cuando te expones a una serie de estímulos que van insisto, desde la cotidianidad, desde hacer un huevo, desde hacer unos huevos con rancheros, hasta hacer o sea, aprender a tocar el piano, ¿no? O sea,
o salir en excursión o un viaje casi de iniciación, ¿no? a la vida. Entonces, yo creo que sí, para uno delimitar ya una voz muy precisa, y que no va a ser tampoco única y definitiva para toda la vida, porque somos seres humanos y cambiamos, es importante como responder a todos esos estímulos que hay afuera de nosotros y dentro, ¿no? O sea, cómo resuenan en nuestro interior, porque esa es una manera, ¿no? Como de auto saber qué es lo que ahora en este momento de mi vida me llama la atención, lo que resuena con mi experiencia de vida, con, no sé, con mi infancia, con mi adolescencia, con mi juventud, con mi vejez. Es algo que hay que estar en constante apertura de todo, de curiosidad, de los tipos de música, de los tipos de teatro, nunca casarnos como con una sola, sino, o sea, sí casarte, pero un tiempo y saber que tampoco es algo definitivo, porque, insisto, estamos mutando todo el tiempo. Entonces, no podemos decir, ay, bueno, yo escribo, a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que publiqué, o sea, las elegantes las publico, pero y me preguntaron una vez, ahora, ¿qué viene, no? ¿Qué libro, o sea, qué otra cosa viene ahí? Y yo dije, bueno, pues lo que venga, vendrá, ¿no? Porque en realidad no lo sé, o sea, ya lo que estoy escribiendo ahorita a lo mejor no tiene nada que ver con lo que escribí en Las Elegantes hace casi una década, porque además hace casi una década yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Y ya no tengo esa experiencia que ahora tengo. Y está bien, o sea, no me la voy a pasar toda la vida tratando de escribir exactamente igual que hace 20 años, o sea, no se puede, hay que un poco, ¿no? O sea, ir acorde pues sí, con el tiempo que nos pasa, con la vida que se nos atraviesa, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien. Y entonces, pues eso, o sea, yo sí creo que ya un estilo propio, tal cual una voz propia, para mí es la imagen que me funciona, es un poco como zarandear la técnica, ¿no? O sea, ya cuando asumiste tu técnica y tu experiencia o tu experiencia de vida, pues, tu curiosidad, ya el estilo se forja a partir de zarandear todos. O sea, porque todo el mundo puede usar los diálogos de manera, como se dice en un manual de literatura, bueno, o sea, todo el mundo puede escribir, ¿no? O sea, hacer una trama y una estructura tal cual te lo está diciendo en el libro. Pero tu estilo no va a ser ese, sino hasta que asumas, ¿no? Esa técnica, la introyectes y la emanes o emerja nuevamente a través de tu propia voz, y eso tiene que ver con tu experiencia, con tus emociones, o sea, poner en juego todo eso y zarandearlo, ¿no? Como hacer una especie de mezcla así de la revoltijo y ya, supongo que es así, ¿no? Un poco, no puedo decir verdades, a mí cuando me preguntan así como ustedes me están haciendo el favor de hacer, me da pena, ¿no? De pronto contestar, porque digo, es que esta es mi postura y yo sé que tampoco es la única, ¿no? O sea, y yo se las comparto porque ustedes amablemente me lo están preguntando, pero la verdad es que hasta a veces me da pena, ¿no? Porque digo, bueno, es que a mí, con mi formación o mi experiencia de vida, pues me ha funcionado así hacerlo. Entonces queda claro que también en ese sentido, yo lo que recomendaría es que ustedes oigan también muchas voces, ¿no? O sea, siempre estar oyendo distintos procesos de cada autor o autora y la que les convenga también a ustedes está bien y probarla. Y si funciona, está bien. Y si no, bueno, llegará un momento en el que después de todo ese bagaje, de todo ese conocimiento que ustedes ya adquirieron, llegará el momento en que ustedes mismos generen su método, su propio método de inspirarse, su propio método de, ¿no? A mí me sirve mucho caminar, me sirve mucho salir a caminar y eso me permite una mayor concentración, un mayor flujo de ideas. Pero a lo mejor a alguien le sirve jugar voleibol, ¿no? O a lo mejor a alguien le sirve bailar, o a lo mejor a mí me sirve también mucho meditar. Entonces, cada quien tiene que irse conociendo. Y para eso, pues eso, es como un proceso de autoconocimiento. La propia disciplina artística o la creación artística, creo que tiene que ver mucho con el proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, mientras más explores en tus intereses, en tus disgustos, te enfrentes más con esa parte de ti, pues yo creo que vas a ir generando tu propia forma de
de sentirte inspirada y de sentirte inspirado y de crear y de producir, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, Bueno, gracias. Muy interesante. Gracias. Gracias a ti. gracias. Vamos a seguir con las preguntas que hace el público. Uh-huh. Y nos pregunta Brandon. Buenas tardes, Diana. Un placer. ¿Qué opina de los libros mandados a hacer por terceros? Por ejemplo, un famoso artista publica un libro que él o ella no redactó. Ok. Muchas gracias por tu pregunta también. Y fíjate que creo que se le llama a ese fenómeno ghostwriter. y la verdad es que yo creo que muchos de nosotros y muchos de las escritoras y escritores en el mundo alguna vez va a dedicarse y va a hacer eso como profesión. Como te decía, hay distintos ámbitos en los que una tiene que trabajar, ¿no? Porque pues no hay manera nada más de a través de nuestros libros. Entonces, no creo que sea algo deplorable, digamos que como forma de adquirir recursos, y si esos recursos además me van a permitir, ay, perdón, ese es mi perro. Si esos recursos me van a permitir de alguna forma producir, o sea, además me van a dar tiempo, me van a pagar mi tiempo a mí como escritora para poderme sentar y entonces a lo mejor producir mi propia obra y demás, pues está muy bien, o sea, yo lo veo muy bien. O sea, saber separar también eso, ¿no? Porque no es que me podría yo sentir como autora, pues a lo mejor como de, ay, ¿por qué tengo que hacer esto y que otro gane prestigio, ¿no? Y sabiendo, más bien me sentiría orgullosa si un libro que yo escribí y a lo mejor no pude firmar, pero me dieron un dinero y con eso pude seguir escribiendo yo mi propia obra y además, no sé, a lo mejor le benefició y se volvió muy famoso ese autor. Y dices, ay, wow, entonces lo hago muy bien. O sea, es como una motivación, ¿no? O sea, decir, lo estoy haciendo bien. Digo, a lo mejor lo que pasa en ese caso es que yo no tengo, a lo mejor no sé si en ese momento tenga los contactos o la editorial para que me publique, pero y esta persona que me está pagando para hacerle su libro que le van a publicar a lo mejor en una editorial transnacional, pues y le va muy bien, dices, mira, ¿no? O sea, hasta te da ciertas pautas a ti como autor o autora, decir, bueno, pues creo que me iría muy bien en esta editorial y si lo pruebo, pues capaz que sí, ¿no? O sea, tengo un estilo que es ad hoc para esa editorial. Y si no, si le va mal al libro y demás, dices, no, pues no, la verdad es que creo que ni siquiera o sea, más bien mi estilo, propiamente mi estilo, pues no le va del todo bien a esa editorial, porque también es un poco lo que pasa. Ahora, yo como autora, pues obviamente nunca lo aprobaría, porque pues a mí lo que me gusta es hacer lo mío, ¿no? O sea, pero hay gente que paga por hacerlo, no creo que sea algo pues, que se juzgue, ¿no? Yo no lo haría, pero tampoco lo juzgo, porque finalmente, insisto, es una fuente de trabajo para los escritores que es una realidad. O sea, hay muchos escritores que yo conozco que son ghostwriters. Yo alguna vez hice algún texto, no hacía algo súper famoso ni nada, pero hay otros que sí, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entonces a lo mejor con todo ese lana que te dan, porque te paga bien, o sea, el ghostwriter se paga más o menos bien, pues es usarlo como una especie de, bueno, me estoy comprando mi tiempo también para producir mi propia obra y pues ya, digo, aunque ya luego se descubra que en realidad estaba yo detrás, ¿cierto? No, o sea, pero creo que sí, porque claro, también cuando eres ghostwriter sigue ciertos lineamientos, también es cierto, no tienes toda la libertad creativa como autora o como autor. Si no, pues claro, te harías tu propia obra y qué puede pasar cuando tú quieras realmente crear tu propia obra, pues va a ser lo mismo, entonces eso sería peligroso. Pero sí hay ciertos lineamientos que hay que seguir, bueno, pues es que quiero que sea de esta forma y
y demás. Entonces, creo que eso hasta un poco salva, ¿no? O sea, tener como esos lineamientos que te especifica el ghostwriterismo, o sea, te permite como no realmente dejar todo ahí y dejar todo tu estilo ahí, para que, bueno, a la hora que tú realmente quieras escribir y hacer tu propia obra y tu libro, pues no se queme, ¿no? No salga ya quemado, digan, bueno, qué raro que escriben igual, ¿no? Entonces, como que, pero finalmente sí estás poniendo tú, pues tu propia, pues sí, como ciertas técnicas o cierto estilo que puede aparecer por ahí en un libro que no es el tuyo, ¿no? Entonces, pues creo que, insisto, yo creo que no lo juzgo, yo no lo haría, evidentemente, pero, pero más que juzgarlo, yo le vería como el lado, insisto, como más positivo para mí, que es, bueno, me da unos insights o unas pistas un poco de lo que a lo mejor podría a mí en un futuro servirme, a lo mejor en lo que no. También funciona eso para a mí yo la única vez que lo he hecho me sirvió mucho, por ejemplo, para desbloquearme, ¿no? Entonces, porque no podía yo, como estaba medio ahí, medio parada, ¿no? En mi proceso de un libro. Y al no ser tu propia obra, también es cierto que te desapegas, ¿no? Entonces hay un desapego ahí un poco emocional y entonces eso te permite como soltar otra vez. Y a mí personalmente me ha servido para eso, ¿no? Como para soltar pluma y seguir escribiendo y regresar ya después con dinero, que es muy importante, ya lo decía Virginia Woolf, y tu cuarto propio, para regresar y tu propio dinero. Ella hablaba mucho de tu propio dinero, no nada más del cuarto, sino también de los recursos. Entonces, porque era rica, ¿no? Porque ella sabía que a partir de todo eso era posible, entonces, y es cierto además, ¿no? O sea, digo, sí se puede escribir de otras maneras, pero híjole, ¿no? O sea, sí se necesitan ciertos recursos como para poder hacerlo. Entonces, si estas vías de alguna forma te generan pues sí, una entrada, ¿no? Una entrada que nunca a nadie le hace mal, yo creo que está bien. Y escribir, finalmente escribir es lo importante. Y escribirte un libro, aunque no sea el tuyo, ¿no? De pronto, pues, también es práctica, también, insisto, te puede desbloquear, te puede, ¿no? O sea, hasta te puede mostrar otras cosas que tú creías que no te gustaban otra vez con lo del tema del autoconocimiento. Y resulta que es muy buena haciendo novelas de ciencia ficción y no te habías dado cuenta. Muchas gracias, Vivi. Sí, yo creo que sí, no es un poco de probable el hecho de recopilar trabajos. Y pues yo creo que a esto amerita hablar de su libro publicado en junio del 2021, del año pasado, Las Elegantes. ¿Qué nos podría decir de Las Elegantes? Por aquí tenemos algunas preguntas de Las Elegantes, que creo que es fundamental, pues, hablar de este trabajo tan humano y sobre todo tan satisfactorio para las que apenas estamos empezando a escribir. ¿Qué compartían en común Roberta Marín, Susana Miranda, Autora Montesino, Fidelia Astorga, Ali Boites, Tani Hinojosa, Nora Centeno, Wendy Tienda, Lola Herrera y Julia Méndez, es decir, Las Elegantes? Si nos pudiera poner en contexto un poquito más al público que aún no conoce su libro, pudiera compartirnos también qué sentimientos le fueron manifestados en el arduo pero satisfactorio trabajo de la recuperación y recopilación de Las Elegantes, así como también en el prólogo de Las Elegantes, usted menciona que la primera vez que conoció a Wendy Tienda fue en una boutique, y la citó ahí con el motivo o con el pretexto de que la ayudara a escoger su outfit, su atuendo, ¿no? Para un velorio. Y ella hace caso omiso a las sugerencias que se le daba de la ropa, o bueno, sí, la ropa de color negro. Entonces ella le contesta, un elegante nunca se viste de luto, ¿no? Si nos pudiera compartir su experiencia en este proyecto, estaríamos muy agradecidas para poner en contexto a nuestra audiencia de su libro, y yo creo que de ahí emanarían ya las preguntas como editor, como las preguntas siguientes de Marco Uriel, me parece, de la profesora Ignacia y de Félix Molina. Gracias. Gracias por tus preguntas, Sandra. Bueno, Las Elegantes fue un libro que escribí hace una década. Bueno, digamos que el primer tratamiento que surge de este libro, que es un poco lo que sale de
pues de este vaciado del que les hablé hace un ratito, de cómo llegar simplemente al espacio de creación o la mesa y empezar a escribir, surge ese primer borrador, digamos, esa primera versión de Las Elegantes hace 10 años. Fue mi primer libro, evidentemente, y fue un libro que surge a partir de una beca. El FONCA es un programa que da becas, ¿no? Para artistas en distintas disciplinas. Y yo, pues en esta búsqueda, que un poco de la continuación que les dije, de mi descubrimiento, los descubrimientos que iba teniendo acerca de que la literatura se podía estudiar, se podía profesionalizar y demás, pues me di cuenta que además también había becas y te daban dinero para eso. O sea, que realmente sí te daban dinero, sí había un intercambio ahí. Y entonces dije, bueno, pues me gustaría recibir un poco de dinero para yo aprender a escribir. Ya estaba en una escuela de escritores, pero me salí por cuestiones laborales. Fue cuando empiezo a trabajar como periodista en un periódico, bueno, como reportera en un periódico, y sin embargo, insisto, todavía quería yo, pues el gusano de seguir escribiendo, y ya me había brotado y ya había salido, y ya me había carcomido, y entonces me inicié, me puse bien necia, y entonces, porque eso, ya había entrado y ya estaba yo aprendiendo y me salí, no por cuestiones así a fuerzas, sino por una oportunidad de entrar a trabajar, y dije, lo voy a aprovechar también, y ahorro, ¿no? Por ahí ahorro para después hacer otras cosas en la escritura. Entonces, pero cuando veo lo del FONCA, aplico. La verdad es que yo pensé que no me lo iban a dar porque pues no había estudiado la carrera ni nada, y había abandonado los estudios en la escuela de escritores. Entonces dije, no creo, no. Pero lo que sí noté, y de ahí fue cuando me di cuenta que el periodismo te da mucho también, bueno, por lo menos a mí me sirvió en eso, fue que el proyecto creo que lo presenté muy bien. O sea, el proyecto, porque pues claro, llevé en la carrera metodología de la investigación, y entonces tenía yo así como, así, no, pues así se plantea un proyecto. Entonces yo creo que eso quedó a los jurados, pues, porque un poco me he enterado de eso, que también te rechazan esas becas casi que ni porque tu proyecto no sea viable o no sea creativo, sino porque no se entiende, ¿no? No se logra como explicar bien en un proyecto, y ya por eso ya te eliminan, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso tuve esa oportunidad de que pues, a lo mejor sí lo redacté muy bien y demás, y entonces pues ya, ¿no? Con eso pasé al siguiente nivel, y luego pues a lo mejor se les hizo simpático que yo hablara de una generación de escritoras que en los 80s habían producido obra, eran también como yo, en ese entonces unas primerizas, digamos que eran sus primeros textos, y se habían reunido juntas, eran 10, las que acabas de mencionar, Sandra, todas ellas, se habían conocido aquí en la Ciudad de México a partir de una serie de una convocatoria, pues que había hecho una poeta uruguaya llegada a México a partir del exilio, y las congrega, ¿no? Porque la idea un poco era que en los flyers que pegó, en los folletos, bueno, en las carteles que se pegaron en las paredes, en los muros y en los postes en la Ciudad de México en ese entonces, solicitaron a una serie de mujeres que estuvieran dispuestas a crear una obra colectiva a varias manos, cuya, digamos, la primera obra en equipo, ¿no? O sea, era como el reto que se había planteado Leonor Enciso, que era la escritora uruguaya, la tutora, y entonces dice, bueno, pues voy a congregar, y algunas tenían que tener ciertas características. Uno, tener como necesidad de trascender en la historia literaria a partir de una novela o una obra en equipo, que fueran obesas, y si no eran obesas, que estuvieran dispuestas a hacerlo en el camino, transformar su cuerpo, por así decirlo de alguna forma, y notar, digamos, los efectos, ¿no? Que toda escritura o toda creación artística también impacta corporalmente, ¿no? O sea, atravesar el cuerpo. Todas esas ideas, al principio, debo reconocer que también hubo varones, o sea, había algunos elegantes en el camino, pero digamos que en el tiempo, en los
10 años que estuve trabajando este libro, que no fue un trabajo que nada más me dediqué a eso, obviamente, ¿no? O sea, porque pues en 10 años uno tiene que hacer muchísimas cosas más. Entonces, por supuesto que en lo que en esa década estuve igual escribiendo otras cosas, trabajando, siendo editora y demás, pues también seguía yo ahí dándole duro a Las Elegantes. Y en ese camino decidí que, pues la verdad es que eran mayoría las mujeres, o sea, eran 10 mujeres y eran 2 hombres, entonces dije, bueno, adiós, ¿no? O sea, porque, pues ni modo, era como mi cuota de género ellos, pero dije, no, no van a entrar porque además parecían cuota de género, ¿no? Y en este caso al revés, ¿no? No como siempre nos ponen a nosotras, sino más bien a ellos, ¿no? Esa era mi cuota de género masculino en una antología completamente de mujeres. Entonces, también la idea es que cada una en su propio estilo tenía que generar un texto, ¿no? Entonces, pues al ser personas diferentes, utilizaron diferentes técnicas, diferentes voces, diferentes géneros, ¿no? Y la única condición que tenían era que tenían que estar situadas sus historias en un poblado ficticio llamado Las Bonitas. Y Las Bonitas presumiblemente tenían características relacionadas con el suroeste de México, ¿no? Entonces, pero no está identificada tal cual como una región específica de la geografía real mexicana, ¿no? Sino que efectivamente era una construcción ficticia y que ahí se viera todo. Como siempre pasa, cuando son proyectos en equipo y proyectos donde intervienen tantas personas, pues algunas hicieron caso, ¿no? Otras no. O sea, otras dijeron, yo le entro, pero pues no, la mía no va a estar ni en Las Bonitas, ni, ¿no? O sea, la mía ni siquiera va, un poco la intención era también referir pues como a su propia historia, perdón, no, una intención no era como referir, ¿no? A la propia historia, y hay varios cuentos de ellas, por lo menos 3, que curiosamente refieren lateralmente o de manera muy, pues sugerida, pero también medio obvia, que están refiriéndose a Las Elegantes, que están refiriéndose a un grupo que está estudiando, que está produciendo obras, sobre todo, y eso me permitió incluso a la hora de darle la estructura final al libro, pues de darla así, o sea, de que iniciara con el origen precisamente de un grupo, de alguna forma, y que concluiría con la desaparición de ese grupo, o de ese poblado, o de ese lugar, ¿no? O incluso que casi que la desaparición del lenguaje, ¿no? La destrucción del lenguaje, la destrucción de la escritura, en el caso del último cuento, donde Nora Centeno, una de las autoras, plantea un escenario posapocalíptico donde aparentemente ya todo está arrasado, todo se destruyó, y bueno, los últimos sobrevivientes es uno que todavía guarda las capacidades de la escritura, la habilidad de la escritura, y los demás, los invasores de alguna forma, que han venido a terminar con todo, han perdido la facultad de la lectura y de la escritura. Entonces, es un poco también como la idea de dar fin a un universo específico, ¿no? Entonces, pues llamó la atención, me aceptan la beca, yo produzco este libro y a lo largo de todo este tiempo, con respecto a los hallazgos que preguntaba Sandra, que tuve, ¿no? O sea, a partir de la escritura de un libro de estas características, pues ha sido que muy curiosamente, porque quizá muchos podrían pensar, ¿no? O muchos de ustedes podrían pensar que lo escribí al fuego o al calor de esta época en la que pues hay un montón de antologías y afortunadamente, ¿no? Hay un montón de rescate, hay una colección que yo de verdad creo que ya se va a quedar para la historia pues, de la industria editorial y de la industria editorial y de la literatura, pues que es una colección de la UNAM dirigida por Socorro Venegas y Ave Barrera, que es Vindictas, ¿no? O sea que yo creo que empezó a hacer una labor brutal de rescate y de promoción, más que de rescate, promoción de las autoras que siempre estuvieron ahí, ¿no? O sea, que siempre hubo, pero que pues por la falta de espacios o el silenciamiento de alguna forma, de invisibilización, cayó sobre ellas, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo me daba cuenta conforme pasaban los años de que estaba haciendo algo que más que creo que
pues siempre fue una necesidad al final, ¿no? O sea, y lo veo ahora por eso, porque los resultados ahora están ahí. O sea, las antologías, las nuevas o las escritoras que ahora conocemos afortunadamente por esta indagación que se ha hecho en la historia de la literatura mexicana y no mexicana, en fin, es, digamos que yo no la hice en su momento porque no tenía las herramientas, o las tenía, por ejemplo, podría haber dicho, soy periodista, ¿no? Y los periodistas también lo que hacemos es como desenterrar o descubrir o poner de manifiesto algunas cosas, pero ya sentía yo la necesidad de saber que había otras mujeres, o sea, que había un intento de algo así en su momento, o sea, o desde siempre. Al ubicarlas también en los 80s no era casual, porque sí hablaba de una especie como de rescate, ¿no? Entonces, pues creo que yo lo que hice fue responder al, no sé, como pues al espíritu de las profundidades, ¿no? O sea, y no, en el sentido de que sí, o sea, a ver, pensar que todo, o sea, lo que ha pasado también un poco con este libro ha sido muy curioso, porque yo no sé ustedes qué idea tengan acerca de mi libro, y no les espero no romperles el corazón en este momento, pero el libro es ficción, ¿no? O sea, las escritoras que están ahí son ficticias, pues, ¿no? Y lo que ha pasado con el libro es que me he topado con mucha gente, y a pesar de que ha habido presentaciones, charlas así como esta, o clubes de lectura y demás, que cuando me vuelven a invitar muy gentilmente, pues me dicen, ¿y cómo le hiciste la investigación? ¿Y cómo las encontraste? Y demás. Pues es que las encontré en el inconsciente colectivo, pues no estaban, o sea, porque no existen, o sea, no son de carne y hueso, y sí a la vez, pues porque ya están ahí como, no sé, me gusta pensar que es una idea que todas, por lo menos yo así lo sentía, o sea, yo sí, al lanzar este libro, al hacerlo así, al escribirlo así, conforme lo fui haciendo, me sentía acompañada, pues. Me sentía porque evidentemente al yo no provenir de una carrera de letras, o sea, me sentía pues como ciertamente fuera, ¿no? O sea, fuera de un circuito, por eso me gusta mucho estar hoy aquí con ustedes y me gustó saber enterarme que no se dedican a las letras, ninguno de los que está aquí, o a lo mejor lo hacen, pero pues no en una cuestión profesional, sino que tienen carreras de ciencias políticas, tienen la carrera de ciencias políticas, y porque un poco me identifico, ¿no? Creo que pertenezco a ese ámbito de los que venimos de afuera y llegamos a esto, pues, por otros caminos, ¿no? Y ninguna de mis elegantes tampoco provenía de ninguna, eran como las descastadas de la literatura, ¿no? Y poco después, cuando desaparece el grupo, pues muchas de ellas incluso dejan de dedicarse a esto, ¿no? O sea, se van por otros caminos, se van, dejan la literatura, otras sí continúan y lo hacen muy bien, y hasta ahora siguen siendo muy famosas. Entonces, digamos que lo que a mí, las emociones y la sorpresa que me ha generado todo esto de las elegantes ha sido eso, o sea, darme cuenta de que había una necesidad en mi persona que además se sincronizaba de alguna forma con la necesidad que yo creo que todas teníamos. Y que afortunadamente hoy en día, 10 años después de que, pues no sé, a mí se me ocurrió hacer una antología ficticia y lo que fuera, porque no tenía ni siquiera para hacer una investigación a lo mejor de ese tipo se necesita, pues sí, un apoyo, ¿no? Institucional o algo, ¿no? Para hacer realmente una investigación como lo ha hecho Vindictas, como lo ha hecho, ¿no? Todas estas, o sea, que de verdad pagan derechos y que hacen una labor de verdad impresionante con herederos, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo no tenía todas esas armas, pues dije, bueno, pero tengo la imaginación y pienso que estaría muy padre que existieran estas personas, porque además yo sé que existen, ¿no? O sea, yo tenía esa sensación de yo sé que existen, yo sé que están ahí, no tengo como la suficiente estructura para comprobarla, pero no tengo dudas, como el meme, ¿no? O no sé cómo decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Entonces un poco fue eso, ¿no? Y a mí me encanta saber que
la posibilidad de haberlo publicado ahora y que mi editorial se aventara, ¿no? Conmigo en pues en esta aventura, o sea, ha sido muy conmovedor para mí, pues, ¿no? Porque acordamos que no saldría yo como autora, sino como antologadora, o sea, hay una serie de cosas que ayudan al libro a darle como otro carácter que intenta ser real, ¿no? O sea, pero a la hora en que también te sumerges, yo también me cuidé en el sentido de hacerlo, pues, ficción. O sea, hay elementos a lo largo del libro que evidentemente empiezan a sonarte extraños, ¿no? O sea, demasiado sacados de la realidad. Y dices, qué raro, ¿no? Qué raro que alguien se haya muerto con una atragantada por un pastel de 1000 hojas a propósito, ¿no? Entonces, o sea, es como, pues yo quise como ir dejando también, obviamente, sembrar como esas pequeñas pistas para decirte, ok, estás frente a una antología, pero qué tanto es real y qué tanto no es real, y qué tanto lo que encuentras afuera y qué tanto lo que estás aquí adentro es real. O sea, un poco me interesaba poner en tensión también eso, ¿no? O sea, pues, pensar qué tanto también dejamos la memoria hemos dejado los seres humanos. A mí la verdad me parte el alma y me asusta mucho, ¿no? Pensar que hemos dejado la memoria o nuestra memoria se la hemos dejado a dispositivos completamente falibles, ¿no? O sea, pensar que ya toda nuestra memoria está en la nube, ¿no? Y literal, la memoria física y la memoria, lo que sea, y pensamos que todo lo que aparece, si está en internet, entonces es real. Y si no está, pues no es real. Y entonces sí existe, pero no existe. O sea, es como, a mí me asusta mucho pensar que entonces, porque creemos que siempre va a haber todo, ¿no? Y entonces que todo va a continuar de la misma forma. ¿Y qué tal que un día se craquea la red para siempre y así como inició internet, se termina, ¿no? Y ahí se fue toda nuestra historia y se fue toda unas décadas de historia ahí metidas. Hace unos meses yo hacía una investigación, por ejemplo, porque además me gusta investigar, pues sí me gusta, pero estaba haciendo una investigación, es así real, para un seminario sobre moda, acerca de un grupo. Es que todo mi trabajo además es así, o sea, igual no es ficción, pero también me gusta como ver grupos, ¿no? Y trabajar en grupo y saber el poder del grupo y del colectivo. Y entonces estaba haciendo una investigación de un grupo de diseñadores mexicanos de principios de los 2000 y me di cuenta que no había prácticamente nada de información, pero ni en archivo físico, quiero decir en biblioteca o en, ¿no? Revistas, y tampoco en digital, porque cuando me metí a lo digital ya la página había caducado o el link había, no sé, o sea, como todo esto que ya sabemos que luego pasa cuando son ya viejitos, ¿no? Entonces dije, wow, qué impresión, que ahora pueden, y claro, cuando quise investigar acerca de otro grupo de diseñadoras de principios del siglo XX, afortunadamente había mucha información. Entonces dije, wow, ¿cómo es posible que algo que pasó hace ni 20 años no haya nada? Ya no tenemos ni registros de nada, y que yo pueda saber de algo que ocurrió hace más de 100 años, ¿no? Entonces a mí realmente me aterró saber que una parte de nuestra memoria, de nuestra historia, pues se está perdiendo de alguna forma porque creemos que todo está en internet y que todo está ahí. Entonces, ha pasado conmigo o con las elegantes, que es eso, o sea, que dicen, wow, está increíble este grupo, y que cuando buscan a alguna de las integrantes, pues no encuentran nada. O sea, no está, sobre todo no está en Wikipedia, que en Wikipedia parece que es la vida, ¿no? Y que ahí tiene que aparecer todo lo que es real. Entonces, es eso, ¿no? A mí me emociona mucho pensar, o sea, me da miedo esto de la memoria, pero me emociona mucho que desde distintos frentes y desde distintas disciplinas, como es el arte, como es la literatura, como es la historia, como es la música, esté habiendo como esta necesidad de imaginar o de saber que hay más voces en general, o sea, que no nada más son las mismas voces de siempre y que provienen también de distintos ámbitos, ¿no? O sea, para mí la periferia o lo marginal o lo que no está directamente como en el canon, siempre también ha sido algo que respeto muchísimo y que valoro muchísimo, porque quiere decir que son capaces o fueron capaces como de
resistirse también a ese espíritu, no de las profundidades, sino de la época que vivieron, y de proponer algo que venía genuinamente desde su muy propia voz, desde su muy propio estilo, hablando de los estilos, que es el estilo y la voz que me preguntaba Marco. Y para mí eso es fundamental, tanto en mi propia obra como en la obra de los demás, o en las aproximaciones de distintas disciplinas, de esta necesidad de saber que hace en los 80s, por lo menos entre todo ese grupo, entre toda esa historia de grupos y de tradiciones literarias que hubo en México, pudo haber un grupo que se llamara así y que escribiera así, y que a pesar de que eran sus inicios y a pesar de lo que fuera, tenían todos los deseos y todas las ganas de dar casi su vida por escribir, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha mostrado a lo largo de este tiempo todo este proceso, que ya estaba ahí, muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotras. Es un placer escucharlo. Vamos a dar paso a algunas preguntas que tiene nuestro público. Por ejemplo, la pregunta de Félix Molina, que dice: buenas tardes, Diana. De antemano, muchas gracias por esta conversación. Si pudiera definir 3 cualidades en específico para ser un buen escritor o escritora, ¿cuáles serían y qué tan difícil es llegar a publicar un libro siendo un principiante por completo? También, por ende, tenemos a dudas de Marcuriel, que dice: buenas tardes, maestra y público en general. ¿Qué puntos, como dice, para poder redactar y crear artículos buenos, ya que al final sería un libro? ¿Y en qué persona es más interesante hablar? Muchas gracias. Creo que 3 cualidades para ser un escritor, o que requiere un escritor o escritora. Primero que nada, una necesidad profunda, ¿no? O sea, creo que a diferencia de otras disciplinas artísticas, la literatura es, a ver, me voy a ir por las otras primero. Por ejemplo, una persona que toca el violín, otra vez, ¿no? O sea, estás estudiando, practicando, ensayando durante años, y al final vas a presentar un recital de violín frente a un público que quiere oírte, y que además no solo eso, sino que al finalizar tu número probablemente aplauda o te abuche, ¿no? O sea, según cómo lo hagas. Los músicos así son. Un artista plástico, ¿no? Un artista plástico, una escultora, una pintora. Igual vas a estar en tu estudio años, ¿no? O sea, mejorando tu técnica, haciendo bocetos, un chorro de bocetos que nunca se van a publicar y demás. Y probablemente eso va a derivar en una exposición, y en esa exposición vas a poder, el día de la inauguración por lo menos, vas a contar con la presencia o no de las personas. A lo que quiero llegar es un poco a que, a diferencia de las otras disciplinas artísticas, según yo, la literatura es pues la más solitaria y la más encerrada, ¿no? En sí misma, porque aunque comparte con todas las otras este proceso de estar ensayando, esto quiere decir escribiendo, aunque haya textos que jamás vas a publicar y que jamás van a ver la luz, y que no, porque es necesario también hacerlos. No todo lo que estamos escribiendo se va a publicar, pero sí nos sirve ¿para qué? Para mejorar nuestra técnica, para mejorar nuestro estilo, ¿no? Pero no todo se tiene que publicar. Lo que pasa al final es que el escritor y la escritora necesita una editorial, o pone una editorial y se publica su libro. También un poco parecido a todas las disciplinas, que derivan ya sea en un recital o en una expo, lo que sea. Pero lo que pasa con eso, con nosotras, es que muy rara vez hay una retroalimentación. Entonces,
no sabes cuál es realmente la reacción de un lector que te está leyendo. A mí me encanta estar en estos círculos y en estos clubes y a donde me han invitado, donde he tenido la posibilidad de platicar con ustedes, ¿no? Y para mí es maravilloso por eso, porque usualmente estamos metidos, también lo que les decía al principio, estamos metidos en nuestra covacha, en nuestro cuarto, solo, sin hablar, sin convivir con nadie, y también cuando lo publicas sigue sin convivir con nadie, sin ver a nadie. Entonces, pues para nosotros sí es, o sea, al mismo tiempo para mí, en mi caso es un poco aterrador porque pues, soy tímida, pero también es muy bello, ¿no? O sea, es que así es la vida, ¿no? Como que tiene su lado filoso, pero también su lado increíble, cada cosa. Entonces, a mí lo que necesita un escritor en ese sentido es eso, resistir la soledad o aprender a vivir en soledad, ¿no? O sea, porque es importante saber que muchas veces no vas a obtener como pues ni una retroalimentación inmediata, probablemente después, o sea, a lo mejor cuando salen reseñas o eso, cuando te invitan a un círculo de lectura como en su caso o en un ciclo así, pero, pero pues será después de un año, después de meses, después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre vas como a tientas. A la vez, también quiero decir en ese sentido, que yo he querido pensar que tampoco es la escritura necesariamente tendría que ser un acto solitario. Y sería, porque yo misma me estaría contradiciendo si estoy proponiendo un grupo de escritoras que se iban a poner a hacer una novela en equipo, ¿no? Entonces, ese es en realidad yo creo que sí se puede de alguna forma, y en el caso de nosotras, que somos bastante gregarias, ¿no? O sea, y que nos gusta estar, o sea, siempre hemos estado muy juntas, pues desde toda la historia, desde que no teníamos ni derecho de salir y entonces teníamos que las mujeres de esas épocas quedarse en su casa cosiendo en grupo, ¿no? Pues un poco también yo creo que la escritura, yo tuve una experiencia así, una experiencia grupal hace 2 años, y también muy mágico, ¿no? Porque, insisto, ya venía yo pensándolo en la ficción y de pronto se me apareció la posibilidad de escribir en equipo. Y dices, wow, es que todo se empieza a volver la realidad, ¿no? El hecho de haberlo deseado y de haberlo escrito y de haberlo puesto en palabras, de pronto los actos se vuelven realmente materiales. Entonces, y la verdad fue una experiencia bien padre. O sea, haber escrito con casi 13, 14 mujeres 2 veces a la semana, 2 horas en equipo, juntas, en un mismo espacio, pues fue magnífico, fue maravilloso. Me di cuenta de cosas que yo no me daba cuenta cuando estaba sola escribiendo, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta que ellas me hicieron ver que yo siempre terminaba muy despeinada, ¿no? Es algo que pues una no ve porque pues porque estás así metida, ¿no? Ya, después te paras y comes y ya, pues quién sabe qué pasó. O vas al baño, o tomas agua, pero darte cuenta de que cómo estás también metiendo el cuerpo, ¿no? A la hora de crear, son esas virtudes que te da la posibilidad de escribir en equipo. Entonces, pero sí creo que en general, pues sí hay que resistir mucho, ser muy necia, o sea, es seguir. Hay veces que te van a publicar, hay veces que no, y modo, ¿no? O sea, tampoco tomártela muy personal, ¿no? Porque nos podemos desilusionar muy pronto y decir, no, pues soy malísima, ¿no? No, o sea, lo que pasa también es que en las revistas tienen una cierta línea editorial y a lo mejor tu texto simplemente no cabe en esa línea editorial, pero no es que esté mal hecho, ¿no? Entonces, es eso, o sea, un poco como ser necia, no tomarte mucho en serio lo personal, o sea, no tomarte personal las cosas. Y yo creo que otra de las características que necesariamente una escritora tendría que tener, un escritor, pues es lo que un poco lo que decía al principio del acercamiento al lenguaje. Creo que al ser nuestra materia prima, el lenguaje, porque no tenemos otra, ¿no? Igual los pintores tienen un lenguaje musical, digo, los músicos un lenguaje musical, y los pintores un lenguaje pictórico, nuestro lenguaje es literal el lenguaje. Entonces son palabras, son signos, y además, no solo eso, sino que es intangible absolutamente.
Entonces, yo creo que sí es necesario que un escritor desarrolle o tenga o haya nacido con una apreciación hacia el lenguaje muy específica, o sea, muy concreta, de que le despierte la curiosidad, esas palabras raras que escucha, ese significado que no entendió, que le importe saber cómo se conjuga, ¿no? Hasta bien un verbo reflexivo, un verbo pronominal, es decir, que sí haya una curiosidad por el lenguaje. O sea, sí es importante ese, porque es tu materia prima. O sea, yo te diría, pues para un músico, pues tiene que ser que tenga habilidades para tocar un instrumento, o sea, para sus manos sean ágiles. Yo, por ejemplo, estoy malísima para eso, para la coordinación. O sea, doy para las teclas nada más, hasta ahí quedó, ¿no? O sea, hasta ahí quedó mi coordinación de las manos, pero bueno, por ejemplo, yo veo a mi sobrina, que es cantante y tiene un manejo del instrumento, que es su voz, de una manera que también además compartimos que es intangible absolutamente nuestra materia, y tú dices, wow, ¿no? O sea, sí es una sensibilidad hacia tu materia prima. Y en este caso el escritor o la escritora necesita tener, insisto, esa curiosidad, esa sensibilidad para saber cómo suenan esas palabras juntas, ¿no? O sea, todo ese tipo de sensibilidad hacia el lenguaje es fundamental. Y la otra pregunta, ya me olvidé de la otra. Perdón. No te preocupes. Bueno, la otra pregunta no las hizo Marco Uriel, que nos dice, buenas tardes, maestra y público en general. ¿Qué puntos, como dice, para poder redactar y crear artículos buenos, ya que al final sería un libro? ¿Y en qué persona es más interesante hablar? ¿En qué persona gramatical te refieres, Marco? Hola, buenas tardes. Sí, por ejemplo, cuando dice que es tercera persona y, por ejemplo, así lo mismo. Bueno, creo que hay 3 tipos de escritura, de cómo poder dirigirse al público. Y eso es lo que me interesa, cómo poder hablar o escribir para dar a entender ese tipo de persona, ¿no? Esa es mi pregunta, Diana. Ok. Sí, en realidad está las personas gramaticales, ¿no? O las personas que es la primera persona, la segunda y la tercera persona. La primera, pues, es desde un yo, ¿no? O sea, yo soy, no necesariamente yo di, sino mi propio personaje, que estoy construyendo en la ficción. No necesariamente soy yo en la ficción, salvo que sea una autobiografía o autoficción, pero al momento en que estás haciendo un cuento, por ejemplo, que no es autoficción, no es nada real, pues no necesariamente eres tú, sino tu personaje, tu narrador que va a llevar o tu narradora que va a llevar la historia, ¿no? Que va a hacer todo, va a guiar al lector pues a lo largo de la narración. La segunda persona, pues usualmente la segunda persona es cuando se refiere pues como una especie de conciencia, ¿no? O sea, es como la conciencia o un externo, ¿no? O sea, tiene esas 2 posibilidades la segunda persona, que es tu conciencia, casi como, ya te vi, ¿no? Estás volviendo a comerte esos, no sé, ya te echaste 48 sopes, ¿no? Como siempre. A mí me encantan los sopes, pero... y entonces siempre que así como y digo, sí, ya me comí un buen, ya es bien tarde y voy a tener pesadillas en la noche. Y entonces, o sea, estoy hablando a una segunda persona, pero en realidad es como si fuera mi conciencia hablando, ¿no? Y, o si no, pues sí, aún tú, por ejemplo, te estoy hablando a ti, Marco, gracias por preguntarme, no sé qué, bla, bla, ¿no? Estamos hablando de las personas y qué bueno que estás bien. Esa es la segunda persona, cuando tienes esa intención de dirigirte a alguien más, o bien es como la voz de la conciencia, ¿no? Y una de las obras icónicas de nuestra literatura mexicana, pues es Aura, ¿no? Supongo que la conocen, de Carlos Fuentes. Y la tercera es este narrador que en realidad es una especie como de sabelotodo, ¿no?
abarcador y súper decimonónico y que conoce a todos los personajes y que sabe qué están pensando todos los personajes. O sea, casi un dios o diosa, ¿no? Que usualmente es un dios. Hay que hacer más dioses. Entonces, eso es un poco según la intención que tú tengas a la hora de construir tu texto, pues vas a determinar, ¿no? O sea, a qué narrador, por ejemplo, cada uno tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. El de primera persona, cuando estás hablando desde un yo, es muy bueno porque está muy próximo, muy íntimo, sabes qué estás sintiendo, sabes que, ¿no? Pero no puedes ver más allá, es decir, no puedes ver a otros personajes, o sea, tu perspectiva siempre va a estar filtrada a partir de tus ojos y de lo que estás percibiendo con tus sentidos, ¿no? Pero también te da mucha intimidad, o sea, a la hora de hacer un relato que quieras que sea, ¿no? O sea, súper íntimo, cercano, pues te sirve una primera persona. Pero a lo mejor si es algo un poco más ¿no? Amplio, de un espectro un poco más amplio, probablemente no, porque todo va a estar filtrado nada más a través de tu voz y de esa voz, ¿no? Tú pues, pero de la voz que estás utilizando como narrador. O la tercera persona, ¿no? O sea, te permite ver todos tus personajes, cómo piensan, cómo actúan, sus historias, sus antecedentes, todo lo que les pasó, todo lo conoces. Pero también es así, ¿no? Es una visión panorámica del asunto, o sea, no hay como acercamientos sí, ¿no? Y hay otras variaciones, hay otros narradores un poco, o puntos de vista que también, ¿no? Hay que considerar como el ABEC, o sea, es que ya son un poquito más clavados, pero igual en esos tres, como estas personas, primera, segunda, tercera, pues yo te recomendaría eso, como que tienes que saber, y pues cuál es tu intención, o sea, a la hora de hacer ese texto, ¿no? No te puedes decir, bueno, pues esto es para lo que se usan, pero a la mera hora, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un texto súper íntimo, ¿no? Filtrado a través de tus ojos, pues yo creo que sí sería muy bueno nada más una primera persona, pero si quieres tener muchos más personajes, muchos más puntos de vista, a lo mejor te pondría una tercera, pero también podrías usar una, ¿no? O sea, como que depende mucho de tu intención a la hora de generar, reproducir un texto. A mí personalmente me gusta mucho el estilo directo, que es un poco como si fuera una tercera persona. O sea, esta tercera persona que está arriba está un poco como centrada en un personaje, ¿no? Entonces, a mí me es muy útil ese punto de vista, ese personaje, bueno, esa persona. Pero, pues, también lo que sirve es probar con todas. O sea, hay veces que los relatos estás escribiéndolo en primera, pero resulta que suena, o sea, que te funciona mejor en segunda o en tercera, ¿no? Entonces sí conviene un poco como hacer ese ejercicio. Ya lo hiciste todo en primera, ahora pásalo todo a tercera y a ver cómo va funcionando. Y es eso, o sea, también una parte de intuición, o sea, saber que tu intención está haciendo, o lo que estás intentando transmitir, queda muchísimo más claro, ya sea con una o con otra. Yo hago mucho esos ejercicios, pues, de pasar de voces, de personas gramaticales y de tiempos. Hay veces que también me sirve hacer el ejercicio de todo en presente y a lo mejor no tiene el mismo efecto que a lo mejor todo en pasado o combinado. En fin, creo que eso también es cuestión de práctica y de escribir y de tu intención. O sea, de qué discurso pretendes ofrecer, ¿no? Muchas gracias, Didi. Se nos fue el tiempo volando. Ha sido, sí. Tenemos ahí todavía algunas preguntas pendientes, pero esperemos que tengamos una segunda vuelta y podamos tenerte de nuevo pronto para seguir dialogando. Ha sido, creo que, muy grato escucharte. Yo me quedo con muchas cosas, pero creo que sobre todo dos. Lo que mencionabas de que te vuelves una muy fea persona cuando no escribes. Y justo creo que pienso, a veces romantizamos también mucho la idea de escribir, pero por lo menos nos hace no ser una tan mala persona, ¿no? Y por otro lado, esto cuando decías de las elegidas, de las elegantes,
que están ahí, ¿no? Creo que a veces es eso también la función de la imaginación, o sea, dar voz, aun cuando no sea algo que, esto que entendemos como de manera real conectamos, pero están ahí, ¿no? En algún espacio, en algún lugar, en algún tiempo, ahí están, y que gracias a las personas que las imaginan, que las crean, ¿no? Porque también es eso lo que nos da a lo mejor quienes estamos buscando ese espacio, ese lugar de enunciación, lo encontramos quizás en estos personajes. Muchas gracias, Didi, por acompañarnos, también al público que estuvo con nosotros compartiendo, a nuestras compañeras que estuvieron a cargo de la mesa, Sandra, Susana y María, muchas gracias por sus preguntas y su colaboración. Les invitamos a la siguiente sesión el próximo lunes con Elma Correa, Humor y Gatitos, y pues nada más, te mandamos un abrazote, Vivi. Ay, gracias chicas, y gracias por sus preguntas, y me encantó estar aquí, y feliz día de la amistad y el amor. ¡Ah! Sí. Abrazos y amor. Bye. Amor, bye.